A todos ustedes, bienvenidos a Feedback. Bienvenido, ¿cómo te va, Gustavo Delía? ¿Qué contás? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Acá, un placer hacer el programa y escenario político tenso, ¿no? La verdad que sí. Complicado, tenso. Algunos hablan de un triunfo, otros hablan de un fracaso, otros hablan de que había plan B, otros dicen que no había plan B, otros dicen yo dije que no había plan B, pero hay un plan B que es llegar al déficit cero. Lo escuchamos al Toto Caputo diciendo, bueno, todo se va a hacer. Recién vos me comentabas la molestia que tenían los gobernadores por la quita del subsidio, ¿no? Exactamente. Bueno, hay una revolución por el tema de la quita de los subsidios al transporte. Aparentemente varios gobernadores ya dieron su queja formal, ¿no es cierto? Ya lo plantearon en todas sus prensas. Así que bueno, esto es lo que viene ahora. Y mi pregunta es decir, a la luz de lo que estamos viendo, ¿con qué escenario nos vamos a encontrar por parte del presidente Milei? ¿Se tratará el tema de la ley de ómnibus? ¿No se tratará el Congreso? Es una hoguera. Yo hago otra pregunta. ¿Tiene la cintura o la capacidad, justo ahora en instantes vamos a presentar un invitado, la cintura o la capacidad de negociación, capacidad intelectual, no, nadie pone en telejuicio, de negociación, que implica es ganar, perder y demás? Duplicó la apuesta, acusó de traidores, vamos a simplificarlo, a los gobernadores, no solamente Carolina Píparo, no, pero a ver, quien está al frente, pero no solamente del lado Carolina Píparo y algunos gobernadores que habían conversado con él. Pero a ver, ya lo estamos viendo en pantalla, el ex diputado nacional, Jorge Enríquez, ¿cómo te va? Un placer. Gustavo? ¿Cómo andas? Sí, Gustavo, si es así. Y vos por tu cintura política, arranquemos ahí porque después tenemos varios temas. Por tu cintura política, ¿no se tiró demasiado del elástico? Creo que se tiró demasiado y sobre todo con los propios y con los aliados, con quienes tenemos una oposición razonable, una oposición que no es cerril, pero que tampoco es una oposición servil. Nosotros no somos gobierno, no somos cogobierno, somos una oposición racional que defendemos los principios republicanos. A Milei lo votó el 56% de la gente, no toda la gente lo votó de pensamiento liberal libertario, hubo muchos que votaron por lo que había sido el desastre del kirchnerismo. Está para que darle vuelta a la página y no volver nunca más atrás. Yo entiendo que las primeras medidas que tomó fueron acertadas con la reducción de los ministerios, cuidando siempre de proteger a los sectores más vulnerables, como pasó con el plan, con la UH y con los planes sociales que se incrementaron, en algunos casos se duplicaron, en algunos otros casos aumentaron un 50%. Creo que después de ahí vino un DNU, que es un DNU que está dentro de las facultades que el artículo 99, inciso tercero, le otorga, de la Constitución Federal, le otorga a Milei, muy finito para la interpretación de la Corte. Yo creo que el decreto no es inconstitucional. Las razones en un país absolutamente devastado, con un 50% de pobreza, 2 de cada 3 chicos no tienen para comer. Si vemos los parámetros educativos, 75% de los chicos que terminan el secundario no comprenden los textos castellanos, españoles, y un 50% no pueden hacer las operaciones aritméticas elementales, sumar, multiplicar, restar y dividir. Si vemos después la pobreza, la indigencia y tomamos otros parámetros, vemos 1.027 de inflación. Este gobierno que se fue generó 3.200.000 pobres más, un promedio de 5.000 y pico de pobres por día, una suma absolutamente tremenda. Pero hagamos lo siguiente. Y a partir de eso, le digo, el decreto de necesidad de urgencia tenía algunas cosas que eran importantes. El decreto de necesidad de urgencia, entiendo que una parte que no fue cuestionada, que es la de la ley de alquileres, está funcionando correctamente. Ha aumentado la oferta locativa de inmuebles destinados a casa-habitación. Ha aumentado y ha bajado, no considerablemente, pero bastante los precios. A la mayor oferta, y esto es la regla del mercado, 2 más 2 es 4, a la mayor oferta, obviamente disminuye el precio locativo.
Yo creo que ahí funcionó muy bien. La reforma laboral no la supieron explicar, porque yo fui a varios programas de televisión donde dirigentes sindicales me decían que se terminaba la indemnización por despido. Y digo, ustedes no leyeron nada, pues si no puede decir todo lo que se terminaba. Era el sistema de multas. Era el sistema de multas. Y este gobierno, que ustedes lo acusan de ser liberal, ultramontano, derechoso, incluye el aumento de la indemnización cuando se trate por razones discriminatorias, o sea que no habían leído. Evidentemente a los gordos de la CGT, que algunos de ellos, como el del sindicato de cementerios, hace 51 años pasó dictaduras, gobiernos civiles, todo, un señor Domingo Petreca, algo así, el top 10, está el top, el number one. De ahí para abajo son gente que ha vivido siempre, esa es la auténtica casta, esa es la casta que está entronizada, porque dentro de todos los políticos nos tenemos que someter cada 4 o cada 2 años a un escrutinio. Creo que ahí mezclaron cosas que estaban muy buenas, política de cielos abiertos, por ejemplo, la mezclaron con las sociedades anónimas deportivas y otras cosas que realmente... Eso fue... habría que verse, porque acá la preocupación fundamental de la gente... Déjalo acá. Yo le quería preguntar a Jorge, porque es un hombre que sabe tanto de Congreso Nacional, por eso lo veo pero igual puso con cassette. Vino, bien. ¿Fue un error o fue un acierto lo que hizo Oscar Sago a la hora de decir, señores, voy a pedir un cuarto intermedio y que esta ley pase a comisiones? Creo que fue una impericia. Creo que el artículo de vos, tu experiencia, el artículo 155, tu olfato, tu expertise. El artículo 155. Les aclaro que yo fui 4 años diputado, y cuando tenía alguna duda del reglamentaria, primero tenía 2 textos que para mí eran fundamentales. Sí. La Constitución Nacional sobre el Escritorio y el Reglamento Interno. Sí. El Reglamento Interno a veces es un poco farragoso, de lectura árida, pero me parece que hay cuestiones elementales como que son las mociones de orden y los pares a comisión, porque el sentido común indica que si una ley se está votando ya en particular, si la volvés a comisión, se va a revisar toda la ley. Pero creo que acá... Un segundo, diputado, un segundo, perfecto lo que vos decís. Pero vos dijiste impericia, ¿a qué voy con esto? Ya cuando te sentás ahí tenés que dominar eso, por lo menos, aunque lo hayas aprendido ayer, porque son errores que para ellos son imperdonables. Además tenés secretarios parlamentarios. Nosotros en el bloque del PRO teníamos a una secretaria parlamentaria que hoy está también, que es la doctora Pisitelo, y el bloque de la UCR lo tenía un joven, Nacho Otero, que como una luz el reglamento lo sabían de memoria, y si hubiera alguien metido la pata así, hubieran gritado, dado la voz de alerta. Pero creo que acá me parece que, como le gusta jugar a Milei y al Fleje, esta vez jugó del Fleje pero lado afuera. Entonces da la sensación que él mismo me pidió... está gustando esos términos, ¿no? Esos términos, porque, a ver, ¿a qué voy? Como estamos en tele, la gente, ¿viste? Vos tenés mucho conocimiento jurídico. Y dijiste ahí al Fleje, ¿sí? Y jugar al Fleje es al límite, quedó ¿no? fuera. O al borde del offside. Al borde del offside. Con el VAR, uno... Al borde del offside. Ahí sí se está jugando bien. Y acá pasó esto. Y acá pasó esto, pero creo que Milei, como es alguien que le gusta jugar al todo o nada, también dijo, bueno, si de 664 se los rebajé primero a 582, al recinto va, creo que llegaron 382, bueno, se acabó. Alguna razón le puede llegar a asistir, porque también uno no puede estar sujeto siempre permanentemente. La palabra extorsión y la palabra traición prefiero omitirlas de mi vocabulario. Creo que vos no podés estar con una negociación permanente. Nosotros cuando bajábamos al recinto, teníamos el bloque del PRO, que hoy pasa lo mismo, discutíamos todo lo que había que discutir. Yo a veces voté algunas cuestiones en contra de mi voluntad. Sí. Siempre y cuando no violentaran principios o convicciones morales, religiosas, personales. Correcto. Caso aborto, por ejemplo. Sí. Pero en lo otro, una vez que se define algo, yo no me voy a inmolar diciendo que, bueno, que por ejemplo, que no se sancione el tema de beneficio para las zonas frías. No, yo esto lo voto en contra. Sí. Entonces, me parece que ahí el bloque del PRO reveló una madurez, una oposición responsable, fue al recinto con esto. Otros bloques, como la Unión Cívica Radical, que definieron, que es un bloque a lo mejor más heterogéneo, definieron que había un grupo de diputados, Juliano Imanes, por ejemplo, que iban a votar en contra. Pero el resto votaba todo, y además aclararon, todo esto en general lo votamos, por eso la cantidad de votos que recibió en general, que fueron 144, creo. 44. Pero después se sabía que había algunas cuestiones que no se iban a votar, pero avisaron y dijeron esto y esto, no lo votan.
Dicho esto, pasó algo semejante en el bloque de Pichetto. La diferencia es que con el bloque de Pichetto tenía más los que votaban en contra que los que votaban a favor. La coalición cívica dijo: los 6 votos nuestros están en contra. Pero aparecieron esos bloques de los misioneros, de los santacruceños, que los conozco muy bien, de los jujeños, ¿quién más? Neuquén, y algún otro bloque más ahí que apareció, y los cordobeses, que aparecieron y dijeron: no, bueno, pero esto no nos gusta, y sobre la marcha cambiaron. Cuando el artículo, porque la ley tiene cosas muy buenas, y hay que resaltarlo, lo que está bien y lo que está mal. Cuando llegaron al artículo de la reforma del Estado, sí, votaron inciso por inciso, lo vaciaron tanto de contenido que quedaba un solo tema, y dijeron: esto no es, no a la reforma del Estado, las facultades delegadas para la reforma del Estado. Entonces acá nos privamos de algunas cosas, como por ejemplo que al no salir esta ley, la educación no sea actividad, no sea servicio esencial. Okay. Señor Baradel, le hemos dado este Congreso. Lamentablemente la votación esta le va a permitir seguir tomando como rehén, que usted sí extorsiona, tomando como rehén a los alumnos de los colegios, y va a poder hacer huelgas. Si hubiera sido servicio esencial, mala noticia, no lo podía hacer. Pero no se preocupe, porque yo creo que acá los diputados son suficientemente racionales como para implementar una ley que determine qué es servicio esencial. Con el tema de los hidrocarburos, sí, lo mismo, es una norma que lamentablemente no haber salido beneficiaba a las provincias, porque yo siempre tenía miedo con las regalías petroleras, pero hablé con diputados y gobernadores de las provincias de Chubut, de Mendoza, de San Juan, y todos me dijeron lo mismo. Me dijeron: no perjudica para nada a las provincias petroleras, y va a permitir una rica inversión, también una inversión, porque evidentemente lo que necesitamos nosotros para poder producir más es inversión. Y esto también implicaba la creación de un registro de altas inversiones exteriores con posibilidad de reembolso de los dividendos durante un plazo determinado, y esto iba a permitir un desarrollo energético brutal. Hagamos lo siguiente: le pedimos a Enríquez si se puede quedar, hacemos un pequeño corte y seguimos, ¿sí? Por supuesto. Mientras tanto, yo les voy a presentar a ustedes a Trick Hombres, sí, porque en Trick Hombres, que está en la calle Corrientes 3880, ahí está luciendo el doctor Gustavo Delía, se viste en Trick Hombres. Iba a decir el conductor homónimo, Gustavo Delía. Bueno, ahora sí, vamos a un corte, quédate acá en Feedback. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Continuamos acá en Feedback y bueno, quedó mucha tela para cortar acá con... La verdad que es un tema que... con Jorge Enríquez. Con Jorge, aparte es un placer hablar con él porque nos va contando las impericias, los errores, y hay algo que yo le quiero preguntar, que me salgo de la vaina para preguntárselo, ¿no? El tema es decir, se votó en general, estábamos en particular. A ver, ¿no había algún tipo de modalidad o procedimiento de que pueda haber un cuarto intermedio para que haya consenso? ¿Por qué lo digo? Lo dijo Pichetto. Dijo: ¿por qué no armaron los diputados algún tipo de consenso como para poder reencaminar y seguir con las sesiones? Por lo que a mí me han comentado, eso prácticamente fue una posibilidad que tanto el ministro de Interior como el presidente de la bancada de La Libertad Avanza y el presidente de la Cámara la desecharon. Yo creo que hoy lo acaba de decir Milei,
que no habiéndose votado, o sea, votándose en forma negativa muchos artículos, incisos de la norma, era preferible, antes de quedar una cáscara vacía, de sacarla. Pero terminaba redondeando otro tema que si se hubiera avanzado hubiera sido muy importante, es la reforma del Estado. La reforma del Estado porque se quería evitar todo tipo de publicidad. Uno cuando va a algunas oficinas públicas y hoy también porque la Cámpora está dominando y está manejando muchísimos organismos, llega y se encuentra con panfletos, con papeles, con la cara de Cristina, con la cara de Néstor. Eso me parece que había que terminar, y en la ley eso estaba, y la gran mayoría de los diputados le iba a votar, y termino con esto. Jorge, Y finalmente el tema muy importante de la SUBE. No es posible que Nación Negocios, que es la que gerencia la SUBE, todavía esté siendo manejada por la misma gente. Por eso esa gente que demostró una impericia absoluta, hay cosas que hay que privatizarlas por eso, es la que hoy está haciendo padecer a la gente que quiere renovar la SUBE para obtener una tarifa social mucho más adecuada a sus ingresos. Y estamos, sí, en comunicación directa con la diputada nacional por el PRO, Patricia Vázquez. Patricia, Gustavo Idoyaga, Gustavo Delía, te saludamos. A ver si te podemos ver ahora acá al aire. ¿Cómo te va, Patricia? Bueno, sonriendo ahí, Patricia. Hola. Trabajaron mucho, Trabajaron mucho, Patricia. ¿Cómo queda la película? Demasiado trabajamos, te diría, porque no paramos un minuto desde el principio, porque bueno, hubo que trabajar en comisión. Imagínate que arrancamos con 600 artículos, terminamos con 300 y pico. Hubieron muchas modificaciones que pudimos sumar desde el bloque del PRO y proponer para que la ley sea mucho más accesible, que siempre además acompañamos como bloque. Pero bueno, la verdad que esto no era lo esperado. ¿Lo sorprendió esta vuelta a ustedes? Porque estoy hablando acá con el ex diputado Jorge Enrique, donde nos dice a nosotros, bueno, las impericias y demás. Pero ustedes, en el momento, o sea, con la temperatura de ahí, la sensación térmica también, ¿los sorprendió este tema de paso a comisión? ¿Quedaron sorprendidos ustedes mismos? Sí y no, porque cuando empezamos a votar el artículo 5, ya con el artículo 4 empezaron con el inciso H, y bueno, las votaciones empezaron a ser insólitamente negativas, y la verdad que la reforma del Estado propiamente ya prácticamente quedaba en la nada. Eso es lo que... Entonces, bueno, la última votación fue 150 votos en contra. Hola Patricia, eso justamente le estaba diciendo que se privaron, ¿cómo andás? Se privaron de que saliera la reforma del Estado, que para mí era sustancial. Lo estaba referenciando con el tema de servicios del Estado que funcionan deficitariamente, ñoquis que hay por doquier, y la Cámpora que sigue instalada en muchísimas estructuras del Estado. Una reforma del Estado como la que se pretendía hubiera sido darle esas facultades a Milei, hubiera sido esencial para el beneficio de la gente, sobre todo, ¿no? Patricia. Exactamente, que esta ley en definitiva era para la gente, no era para solamente un instrumento o una herramienta de gobierno. Patricia. Era para la gente. Patricia, hoy nos enteramos que el gobierno recortó todos los subsidios en materia de transportes y aparentemente hubo un estallido con todos los gobernadores, o la mayoría, no todos, la mayoría de que saltaron todos enojados por este recorte. ¿Cómo ves vos esto? ¿Cómo lo tomaron como que esto fue una respuesta a lo que pasó en el Congreso de la Nación? ¿Vos crees que es así o hay una alta sensibilidad? No, yo creo que es producto de lo que han tomado como decisión desde el día 1 el presidente, que es el déficit cero. Ordenar esas cuentas, necesariamente había que o buscar con un paquete fiscal, cobrar más por algún lado o ajustar más por el otro. Lo que tiene de decisión absoluta el gobierno es el déficit cero. Perfecto. Y de alguna manera hay que llegar a ese déficit cero.
yo no lo veo como una venganza, ni creo que el ministro de Economía dijo muy claramente. El tema fiscal y la decisión del déficit cero, las medidas económicas van por un lado y esta ley iba por otro. Este proyecto de bases era otra cosa. Era terminar con las jubilaciones de privilegio, con la educación, por imponer la educación esencial, delegar las facultades necesarias para que el gobierno pueda arrancar, dar una vuelta de rosca 180 grados de lo que era el concepto del Estado, las contrataciones, la liberación de las burocracias, las intermediaciones. Esto era para la gente. Patricia, ¿cómo ves vos los próximos capítulos? Te lo hablo como si fuera una serie de Netflix. ¿Por qué digo los próximos capítulos? Porque, bueno, va a llegar Javier Milei, hubo consejos que le dieron, hablo en la oposición, amigable con el gobierno, con la Libertad Avanza, diciendo, bueno, la verdad que si lo fraccionaban hubiera sido más dinámico. ¿Cómo lo ves vos? ¿Vos ves que, o si le tendrías que decir algo, y sugeriría que no metas tanto contenido en una sola ley a efectos de que puedan salir con mayor celeridad las propuestas que ustedes buscan? No lo creo. Te ¿No? digo francamente, por lo que yo vi en el Congreso, Sí. hay una actitud destituyente y obstruccionista por otro. Por un lado quieren obstruir todo lo que proponga el gobierno. No importa si lo dice de a 1 o lo dice de a 10. La realidad es eso lo que yo vi en el bloque del kirchnerismo, de la izquierda, y algunos bloques que terminaron acompañando y siendo funcional a esa actitud. Ahora, ya vivimos lo que fue el gradualismo y también vivimos las consecuencias de lo que pretendimos hacer en forma gradual. Con esto no quiero decir que algunos temas podrían haber sido centralizados y no tan enorme el contenido de la primera ley, del primer proyecto. Pero después, la verdad que el proyecto que se estaba votando en particular, que se votó mayoría a favor del general, eran 320 artículos. Yo lo que te quería preguntar, porque se vivió, y lo digo como ciudadano, ¿no? Cuando pasó la ley a comisiones, vi que el kirchnerismo festejaba. Yo quiero saber qué festejaban, porque desde afuera vimos que empezaron a aplaudir, a gritar, y yo decía, ¿qué es lo que ellos festejaban? Porque nosotros no entendíamos el festejo de ellos. El festejo fue derrocar la ley, voltear la ley. El kirchnerismo quiere dos cosas: voltear al gobierno y todas las herramientas que pueda necesitar el gobierno para gestionar. Por eso también atacan el programa de Patricia, el protocolo de Patricia de seguridad. Por eso tuvimos tipos con cara tapada tirando piedras nuevamente en el Congreso. Pero bueno, sabíamos que iba a ser así. Por lo menos de ellos no podemos esperar otra cosa. No son democráticos, no aceptan la disidencia. Nada de lo que dijeron fue verdad, todo fue mentira. Porque además son tan hipócritas que hablan del pobre, de la pobreza, de la justicia social, de los jubilados, y nunca pudimos estar peor gracias a ellos. Patricia, muchísimas gracias. Sé que estaba saliendo de sesiones, hiciste un paro en el camino para hablar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Patricia. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Gracias, un abrazo grande. Bueno, continuamos acá, estamos con el ex diputado o diputado mandato cumplido, Jorge Enríquez. Pero pará, vamos a Coincide lo que dice ella con él, ¿eh? Sí, pero vamos a concatenar. Tenemos el tuit ahí, un tuit porque justo lo publicó, lo retuiteó Jorge Enríquez, donde hace referencia a Marcos Galperín, Cristina Fernández, así cerramos. Acá, ahí lo tenemos. A ver si lo podemos ver a pleno. Le damos la palabra a Jorge acá y, bueno, contanos un poco. Bueno, esto me despertó cuando vi el crecimiento brutal que había tenido el patrimonio de Cristina Elizabeth Fernández desde el 2019 hasta ahora. Es realmente
ha crecido cantidades homéricas, cifras astronómicas, y justamente cuando yo veo que, bueno, acá no aparece del todo, pero no solamente invierte sus millones en acciones de mercado libre, sino que también en todo el grupo Apple, en el grupo Coca-Cola, en QQQ, que son empresas de tecnología, y todas son empresas de origen foráneo. Sí, sí, O sea que grandes grupos concentrados. Claro, pero mayoritariamente todos tienen que ver mucho con la embajada, ¿no? Con el imperialismo yanqui. Entonces, yo no sé por qué tienen este doble mensaje. Recién Patricia decía una cosa: ellos quieren tanto a los pobres que generan más pobres cada vez que agarran el gobierno. Exacto. Entonces, estas manifestaciones, y no quiero tener un razonamiento de señora gorda, como se decía en alguna época, pero las manifestaciones tan prolijas de la gente guardando distancia cuando va a pedir alimentos, y cuando uno ve el volumen físico que tienen esas personas, dice, estos no tienen hambre, esto está todo armado, porque durante 4 años estuvieron bien calladitos. Volviendo a un tema que tocó Patricia. Tenemos que cerrar, sí. Sí, ya con esto Tenemos termino. cerrar, sí. El tema de una emergencia que le sacaron a Patricia Bullrich, me refiero, que es la emergencia de seguridad. Me parece que si los dos grandes temas los argentinos son inflación e inseguridad, me parece que esto votaron realmente en contra de la gente. Y bueno, esperemos que prime la cordura, que el presidente baje un cambio. No se puede estar insultando permanentemente a los diputados. Yo, la verdad, que si hubiera sido diputado, me hubiera sentido muy ofendido cuando dijo lo de coimeros, porque las generalizaciones son absurdas, y sobre todo declaraciones como salieron hoy, cómo se busca a alguien de la casta, o sea, y el escrache de la foto de todos tienen derecho. Si lo hacen con decencia, con honestidad, pueden pensar distinto, pero busquemos aferrados a la Constitución. Termino con la frase de Alberdi, tanto le gusta, y a mí también, los liberales, y a mí también porque soy liberal, Sí. no libertario, sí liberal. Sí, Alberdi decía que la Constitución era la carta de navegación a la que había que aferrarse más en tiempos de tormenta, que son las crisis que estamos soportando en forma recurrente en los últimos 80 años. Jorge, un placer. Gracias a ambos. placer, Gustavo. un placer. Gustavo, un placer, fue a mí. Igualmente, la verdad que y un bueno, programa hicimos tenerlo ahí. multitasking. Señores, tengo que hacer los agradecimientos. ¿Y saben a quién? Ahí abajo, Sastrería Windsor. ¿Por qué? Porque este saco, esta camisa, lo podés hacer entrando a la página www.sastreriawindsor.com.ar, entras al eShop y te asesoran inclusive cómo tenés que tomarte las medidas para hacer una compra de este tipo de ropa. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Gustavo. Hasta la próxima semana.